Chilena FM de San Antonio presenta Crónicas del Domingo, con la conducción de Luis Valderas. ¿Qué tal? Una vez más estamos en nuestro programa Las Crónicas del Domingo en Chilena FM para siempre compartir las últimas ediciones y presentaciones de libros que han habido acá en nuestra región. Hablamos hoy de la doctora y escritora María Elena Santolaya, que nos impresiona una vez más con su habilidad para tejer narrativas vívidas y conmovedoras en su nuevo libro de relatos titulado El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas. Este segundo libro de la autora, ahora publicado con Editorial Forja, ofrece a los lectores un caleidoscopio de 12 cuentos que exploran la profundidad de las relaciones humanas y las complejidades de la vida cotidiana. Para adentrarnos un poco más en este universo tan particular de la autora, ya estamos en contacto con ella y precisamente vamos a conversar. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa de las Crónicas del Domingo. Hola, buenos días. Gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros también es muy agradable hoy día poder conversar precisamente sobre este nuevo libro que ha lanzado la Editorial Forja, que es el segundo suyo, El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas. Antes, eso sí, de adentrarnos al mundo de la literatura, nos vamos a adentrar un poco más en usted, efectivamente, para que nos cuente. Sabemos que es doctora, ¿no es cierto?, de profesión, médico pediatra e infectóloga en el Hospital de Niños del doctor Luis Calvo Maquena y en la Universidad de Chile. Cuéntenos un poco cómo fue esa llegada a la medicina en su vida personal. La llegada a la medicina fue algo natural desde mi vida escolar y se mezclaba mi amor por la biología probablemente en esos años con mi necesidad de tener un futuro trabajo con mucho contacto humano. Eran los dos temas que más me interesaban, el contacto con las personas y la ciencia, la biología desde el colegio. Y eso se resumió en mi interés en estudiar medicina. Desde ahí, ya ingresé a la Universidad de Chile, estudié medicina y conocí en quinto año de medicina la asignatura de pediatría y me enamoré de la pediatría y decidí que solo podía trabajar con niños de ahí en adelante. Uh-huh. Y en este sentido, ¿qué ha significado para su vida ejercer la medicina, sobre todo en esta área de la pediatría? Casi ya no sé cómo sería mi vida sin la medicina, porque la verdad es que toda mi vida adulta he trabajado en el Hospital Calvo Maquena y en la Universidad de Chile. Entonces la medicina es como algo inherente, digamos, a lo que hago todos los días. Es muy extraordinario tener la oportunidad de trabajar con niños y vincularse con la relación de los niños entre sí y los niños con los adultos, vivir con ellos su crecimiento, su desarrollo y también, la vulnerabilidad que tiene a veces la infancia, ¿verdad? Claro. Así que es casi una forma de vida, la pediatría. Claro, bueno, y no cabe la menor duda de que hoy día la medicina es un tema sobre todo de carácter social por todo lo que hoy día se ve que está ocurriendo con la medicina en nuestro país. ¿Cómo la ve usted la situación actual dentro de lo que nos pueda comentar? Es un poco amplia la pregunta. Yo he trabajado toda mi vida en un hospital público, un hospital de niños, que es el Hospital Calvo Maquena. Creo en la medicina pública, creo en la medicina social, como usted la llamó, y me parece que los avances en la medicina pública chilena a través de los años son innegables y todavía tenemos muchas deudas con nuestra población y hay que trabajar en eso, hay que trabajar en fortalecer una mejor medicina pública, por cierto. Claro. Bueno, y ahora pasamos a la otra etapa de su vida en la cual usted incursiona finalmente en el mundo de la literatura. Este es del libro que hoy día hablamos, El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas, es el segundo. Por lo tanto, nos gustaría partir hablando un poco del primero y cómo fue este desembarco suyo desde la medicina a la literatura. Mire, yo creo que hasta el momento navego en las dos aguas, Ya. en la medicina y en la literatura. La literatura es algo que me interesó desde niña y
Y decidí darle forma a este sueño en un determinado momento de mi vida, hace unos 4 años, y publiqué mi primer libro, que se llama Tercer Tiempo, en el año 2020, y estoy ahora publicando mi segundo libro ahora en el año 2023. Ambos son libros de cuentos, y me refiero a género literario cuento, que son cuentos para adultos, no son cuentos infantiles, ¿Ya? y, y es un género literario que a mí me gusta mucho porque es versátil, porque el lector es un protagonista más de la historia, que tiene mucho que interpretar, que imaginar y que estar presente en lo que yo escribo y en cómo voy relatando esos cuentos. Y en este sentido, ¿qué tipo de historias le gusta narrar si seguimos hablando del primer libro? Las historias que me gusta narrar a mí son historias de ficción que tienen que ver con sentimientos, con relaciones interpersonales, con personajes que están muy vivos en las páginas de los libros de ambos, y que son historias de personajes simples, cotidianos me refiero, en donde yo voy tratando de darle a esos personajes una vida, una emoción, un conflicto y tratando de narrar eso de la manera más cercana posible al lector para hacerlo de esa forma atractivo. Son cuentos que a usted pueden hacerlo reír, pueden hacerlo soltar una lágrima, lo pueden sorprender de alguna forma. Capaz algún cuento lo pueda poner incómodo, porque la gracia de los libros de cuentos es que son historias cortas, ¿verdad? Que usted va leyendo separada una de otra, entonces es un libro que lo puede acompañar durante, qué sé yo, una semana, 2 semanas, si usted va leyendo los cuentos de a uno, o usted puede comérselo como una barra de chocolate y leerlos Y todos leerlo de una vez. rápidamente, claro. Claro, Ujú. eso también eh, tiene que ver con cómo sea el lector y cómo se involucre en las historias que yo voy contando. Bueno, me contaba usted que fundamentalmente son historias de ficción, pero siempre la ficción tiene hora partida, por lo menos de algo real. Y en este sentido le quería consultar si en estas historias algo de esa realidad suya está implícita en los cuentos o simplemente son creaciones absolutamente independientes. Mire, yo le diría que siempre hay un poquito hay una cuota de verdad en cómo se teje una historia, ¿verdad? Es como algo que alguien me contó alguna vez. Yo soy una persona muy buena para escuchar historias de la gente. Entonces, algo que alguien me contó, hay un detalle del cual usted puede partir y de ahí en adelante usted ficciona y escribe una historia que no tiene que ver con la realidad y en la cual las personas no tienen que intentar reconocerse ni reconocerme a mí tampoco. Ahora, ¿y cuánto de su profesión está implícita en las historias, en los cuentos? Ah, sí, claro, hay algunas de las historias que tienen componentes de la medicina, que tienen, por supuesto, componentes de la vida de los niños, de los conflictos de la infancia, de la pediatría. Seguro que eso sí lo van a encontrar en algunas de las historias y en otras que no tienen nada que ver y que van por otros carriles. De hecho, las historias, estoy mezclando acá el primer libro y el segundo, Ya. porque hay historias que transcurren en distintos pueblos de Chile, en el norte, en el sur, en distintos lugares del campo que tienen una raigambre más cultural desde esa perspectiva. Hay otras historias que transcurren, no sé, en el Amazonas brasileño, hay aventura, hay historias de relaciones interpersonales profundas. Es bien distinto el libro, en ese sentido un libro muy atractivo porque usted va pasando de una historia a otra eh, y como le digo, algunas van a tener un tinte más alegre, otros más misterioso, otros más dramático y así va mezclando la vida de distintos personajes.
Claro, ahora estos cuentos que usted narra en sus Ujú. libros tienen un hilo conductor, me refiero, ¿hay algo que los una a todos o simplemente son historias independientes unas de otras? Si usted le da una primera mirada, son historias independientes unas de otras, y quizás si le da una segunda mirada, va a encontrar temas que son un poquito más reiterados, que como le decía, tienen que ver con conflictos internos y relaciones interpersonales, relaciones de padres con hijos, de abuelos con nietos, de parejas, de sentimientos, de personas. Al final el hilo conductor son vidas de personas corrientes, como le digo. No escribo sobre superhéroes ni tampoco me interesan las historias de personas perfectas ni las historias perfectas, porque creo que uno como ser humano empatiza más y se siente más cerca de las historias que son más reales, ¿verdad? Siendo ficticias, son más reales en el tipo de situación a la cual se ven expuestos los personajes de las historias O sea, y estamos con lo cual hablando, usted podría reconocerse en algún a eso momento. me refiero, el lector entonces Sí, fácilmente o lectora se podría reconocer en algunas o en todas las historias si así lo quisiera porque son personas muy iguales a nosotros, al mundo real, ¿no? a eso aspiro yo, sí, exactamente. Personas comunes y corrientes con sus conflictos que hacen que el lector entonces de alguna manera se sienta representado en algún punto, le encuentre sentido y se quede pegado con una historia o con una frase o con algún cuento. Claro, bueno, me hablaba usted que las historias transcurren en distintos lugares. La Sí, Amazonía me habló, ciudades, pueblos, bueno, en general, ¿cuáles son o cómo usted logra ambientar los lugares? ¿Qué tipo de fuentes busca usted para poder ambientar los distintos lugares donde transcurren las historias? mire, en este último libro, en El hombre viejo canoso y la mujer de las cejas pintadas, hay un cuento que transcurre en Chiloé, en lugares en los que yo conozco personalmente, Ya, canales por los que he navegado, islas en las que he estado, o sea, cuando yo escribo sobre algún lugar es un lugar que yo conozco, que conozco bien, por lo tanto sé darle ese ambiente al lugar de manera que usted lo sienta, usted sienta que está en los canales Chilote o usted sienta que está en el pueblo de Doñihue, que es donde se ambienta otra historia, o usted sienta que está en la orilla de, no sé, del lago Puyehue, que es otro lugar donde se ambienta otra de la historia, o en el Amazonas brasileño, como le comentaba también. Entonces son lugares que yo conozco, por los que yo he caminado, por los que yo he mirado con atención y por lo tanto puedo transmitir la ubicación. Ahora, más allá de dónde transcurren las historias, ¿verdad? Como le digo, el centro son los personajes, sus vivencias, sus conflictos y la emoción que los acompaña de fondo, que es lo que hace que usted se sienta representado o no con una o con otra historia. bueno, y en este sentido, ¿cómo usted construye o le da vida a los personajes? ¿Cómo construyo los personajes? Bueno, me los imagino en mi cabeza primero, los veo, los visualizo, eh, le transmito a ese personaje una emoción, un sentimiento y luego eso lo vierto va de mi cabeza a las palabras y de las palabras al papel, en un flujo que es el que tiene que resultar para que usted me crea lo que yo le estoy contando, Claro, pero básicamente. sí, claro, pero cuando usted fabrica o crea un personaje, también Ujú. llega a recurrir probablemente a algún modelo real o como volvemos a repetir, estamos hablando de personajes absolutamente ficticios. Claro. Yo me imagino un personaje y ese personaje muchas veces son tipos de personas que yo he conocido y que se parecen a los personajes sobre los cuales yo le estoy contando. Entonces, eso hace que yo pueda transmitirle a ustedes lo que le pasa a las personas que viven en un determinado lugar o que están sometidos a una determinada situación. ¿Se fija? Entonces, eso es una mezcla de leer mucho,
de haber leído mucho, de seguir leyendo mucho. A mí me encanta mucho leer. Yo soy una persona que siempre tengo 3 o 4 libros pendientes por leer en mi velador. Y sobre eso, entonces usted es capaz de ir creando personajes en su imaginación y tratando de hacerlo lo más reales posibles dentro de este mundo de ficción. Bueno, les recuerdo que esta hora en el programa Las Crónicas del Domingo conversamos con la doctora y escritora María Elena Santolaya, quien ha ya editado su segundo libro, El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas, también en conjunto con la editorial Forja. Y estamos hoy día conociendo justamente este nuevo libro. Bueno, siguiendo un poco ahora ya, trasladándonos un poco a esta historia de este libro, de este segundo libro, ya usted había escrito uno anteriormente. ¿Qué la motivó a entregar una nueva, digamos, edición con nuevos cuentos? ¿Qué, quedaron cosas pendientes? ¿Nacieron nuevas historias? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, nacieron nuevas historias, sin duda, y ¿sabe lo que pasa? Que este es yo creo que un camino sin retorno, porque si usted se pone a escribir una actividad muy sanadora, como la terapia. Y entonces el libro anterior, Tercer Tiempo, tenía 14 historias o 12 historias, y este nuevo libro tiene otras 12 historias. Aquí hay una docena de cuentos en el nuevo libro que son distintos a los anteriores. Ya. eh, Tratan sobre temáticas distintas. O sea, si usted lee Tercer Tiempo y lee El hombre flaco canoso, no va a encontrar historias repetidas ni lugares repetidos. Son historias distintas que han seguido fluyendo en mi imaginación y que están vertidas en este nuevo libro. Así que no son no es una edición nueva de una historia anterior, son libros completamente distintos uno de otro. Y en este sentido, ambos libros cuentan más o menos las mismas historias, apuntan, digamos, al mismo objetivo. Aquí yo quiero también que usted nos cuente un poco cuál es el objetivo que ve detrás de escribir estas historias para transmitírselas a los lectores y a las lectoras. Yo creo que no sé si hay un objetivo cuando uno se pone a escribir. La verdad es que, como le decía, escribir es una actividad muy sanadora. Y si a uno le gusta mucho leer y entra en esta vorágine que es escribir, la verdad es que, como le explicaba, hay un camino sin retorno de seguir contando historias, y eso se transforma en algo fluido, en que usted va encontrando un tema y va encontrando otro y quiere contar una historia de una niña, y luego quiere contar una historia de una persona que está presa, y luego quiere contar una historia de una aventura en un barco. Entonces, eh, son, es como un hilo que usted sigue, sigue tirando, y van a seguir saliendo historias una detrás de otra probablemente. Entonces, ¿por qué uno escribe? Yo creo que hay distintas razones. Yo, como le digo, porque me encanta, me hace muy feliz escribir. Y tengo hay que atreverse a escribir, porque mucha gente escribe, pero publicar un libro es exponerse, es atreverse, es salir como de su anonimato, ¿me entiendes? Entonces, una vez que uno ya dio ese paso, bueno, la felicidad aumenta, y esto de querer contar historias también aumenta. Entonces, si usted me pregunta, yo tengo más material para eventualmente tener después un tercer libro más adelante, pero ahora concentrémonos en el que está y en el que ya apareció hace poco. Y en ese sentido, comentarles que como le decía, El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas, que a todo esto es el título de uno de mis cuentos que componen este libro. Ya. Es un libro de 12 cuentos y los temas son bastante distintos unos de otros. Lo que más me interesa, que los radioescuchas
tengan claro es que si leen mi libro, yo sé que se van a emocionar, van a sonreír, van a soltar alguna lágrima, se van a incomodar quizás de repente, pero no van a quedar indiferentes. Ese es lo que a mí más me gusta de este nuevo libro. Cuando usted comenzó a escribir sus primeros Ujú. cuentos, bueno, me dijo que tenía una, digamos, era como algo sanador, ¿no es cierto?, poder Sí, escribir sí. esto. ¿Pero usted lo hizo pensando en editar derechamente un libro o eso pasó No, después? no, eso pasó después. Eso pasó. Eh, pasó que, como le dije, me entré en una lógica de darle a este oficio mayor seriedad, lo Ya. hice más sistemático, me puse a escribir de manera más clara, eh, y de repente resulta que tenía una docena de historias que componían un libro y ahora tenía otra docena de historias que compusieron este segundo libro. Entonces, ha sido muy interesante para mí esta actividad creativa que, como le digo, es un espacio de ficción que yo siento importante cuando la ficción es algo que de repente salva la cotidianidad. No sé si me logro expresar bien, pero muchas veces la vida real es bastante dura en muchos términos. Entonces, a mí me parece hermoso poder escribir ficción de gente normal y corriente, eh, que no tenga que ver con ideologías específicas, que acorte determinados vuelos, digamos, sino que tiene que ver con sueños personales de estos personajes, eh, que usted puede ir siguiendo y que la verosimilitud de la historia está en cómo está contado el cuento y no en la realidad de los personajes. No necesariamente ese personaje existe, Claro. ni es real, ni usted lo va a encontrar a la vuelta de la esquina, pero sí usted va a empatizar con ese personaje porque lo va a sentir muy cercano. Bueno, finalmente me gustaría dejarle estos minutos de nuestro programa para que usted pueda hacer alguna conclusión, algún comentario o mencionar algún tema que no le haya preguntado y que usted considere importante dejarlo planteado acá. Mire, me ha hecho pensar en estos minutos que hemos estado conversando, cuando usted me preguntó la mezcla entre la pediatría y la literatura, y la verdad es que el mensaje que yo quisiera dar a las personas que van a escuchar este programa es lo importante que los niños lean. Porque fíjese que cuando uno ve los mensajes en imágenes, en televisión o en el cine, que es muy lindo, pero está todo prehecho, usted no tiene que imaginarse las cosas. Si yo le digo, por ejemplo, em, camina de forma sigilosa, si usted lo lee eso, usted se puede imaginar un hombre que camina de forma sigilosa, una mujer que se está escondiendo, o se puede imaginar un gato, ¿me entiende? En cambio, si usted lo ve en una película, lo ve en una pantalla, está todo explícito, o es un gato o es una mujer, un hombre. Pero el leer tiene una magia, leer tiene la magia de que usted mismo le pone la forma, le pone los colores, y le pone una imagen propia a lo que usted está leyendo. Y eso yo creo que es una de las cosas más interesantes e importantes que le puede pasar a los niños, particularmente me refiero a ellos porque son mi principal preocupación. Y le insisto, esto no es un cuento, un libro de cuentos para niños, pero Claro. estoy enfocándolo en lo importante que es que niños y adultos lean para poder echar a andar su propia imaginación y crear sus propios personajes. Claro, una última pregunta porque me nace la inquietud a propósito de lo último que usted señaló. Ya que trabaja en el mundo de la pediatría, ¿nunca ha pensado en escribir cuentos infantiles? Sí, fíjese, lo he pensado, pero no lo he hecho. Ya, perfecto. Quizá, quizás lo haga más adelante, sí, pero sí lo he pensado, sí, y está ahí en algún lugar está esa idea dando vueltas, pero por el momento estoy concentrada en literatura de adultos y quizá en algún momento me vuelque a la idea que usted me da. Bueno, le agradezco mucho
doctora María Elena Santolaya, que nos haya atendido en esta mañana para poder hablar justamente de este libro, el segundo que usted ya escribe, El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas. Ha sido un agrado poder conversar con usted y bueno, a ver si más adelante la volvemos a entrevistar. Quién sabe, a lo mejor con los cuentos infantiles o cualquier otra cosa que usted nos pueda proporcionar ahí para poder comentar. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los auditores de la radio y que tengan un feliz domingo. Muchas gracias. Chilena FM de San Antonio ha presentado Crónicas del Domingo. Será hasta la próxima semana en este horario a través del 101.3 en la banda de frecuencia modulada y en www.chilenafm.cl para quienes nos escuchan por internet. Gracias por su sintonía.